muy buen fin de semana junto a su familia. Hoy iniciamos nuestra clase de Ciencias Sociales, donde primero vamos a recordar qué es lo que vimos la semana anterior. Recuerden que realizamos un juego muy divertido sobre ubicación en el espacio, donde vimos un poquito de lo que hemos trabajado. Fue un juego que íbamos viendo orientación espacial, el plano, los mapas. Y después, durante esa misma semana, ustedes nos tenían que enviar su trabajo donde tenían que poner algunas indicaciones sobre el mapa de Chile, donde tenían que ubicar la región donde vivimos, cuál es la capital de Chile, el Océano Pacífico, la cordillera, entre otros. ¿Lo recuerdan? Súper bien. Entonces el juego era para reforzar esos aprendizajes que tuvimos a través de ese trabajo que ustedes realizaron. Y durante esta semana vamos a ver la última parte sobre ubicación espacial, sobre cómo me oriento en el espacio, donde veremos elementos del paisaje. Pongan atención. ¿Qué es el paisaje? El paisaje es lo que observa una persona de un determinado lugar y momento. Existen muchos paisajes, ¿cierto? Por ejemplo, yo acá veo un paisaje del sur de Chiloé, ¿cierto? Donde hay unos palofitos y se ve que hay un río o un lago, una montaña, hay árboles, muchas casas, botes. Ese es un paisaje del sur. Acá yo veo un paisaje de la playa, miren. Esta es Viña del Mar, donde hay arena, hay mar, hay unos edificios que están como en un cerro, personas, ¿cierto? Y por último acá yo veo unas casas que están ubicadas en Santiago, en un condominio, casas de 2 pisos que tienen rejas, tienen caminos, hay pastos. Ese es un paisaje de Santiago. Y yo les voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál paisaje se parece más al lugar donde vivimos? ¿Este se parece a donde vivimos nosotros? Sería maravilloso, pero no, ¿cierto? ¿Este de acá se parece a donde vivimos nosotros? Tampoco, ¿cierto? Porque no tenemos playa cerca de nuestras casas. ¿Y este de acá se parece al lugar donde vivimos? Ese podría parecerse más, ¿cierto? Porque hay casas, hay calles, hay veredas. Muy bien, ese sí se parece al paisaje donde nosotros vivimos. Súper bien. Los paisajes tienen ciertos elementos y acá vamos a hablar solo elementos naturales que corresponden a los elementos de la naturaleza, como por ejemplo las montañas, los ríos, el mar, los lagos, la vegetación y la fauna. Mira, vamos a ver la siguiente imagen para ver cuáles son los elementos naturales que existen acá. Por ejemplo, acá tenemos mucha vegetación, está esa araucaria ahí, ¿cierto? Ese árbol muy largo. Tenemos una montaña, tenemos un río o un lago. Esos son los elementos naturales de un paisaje. Es todo lo que es de la naturaleza. Y también existen otros elementos del paisaje que se llaman elementos culturales. Estos son aquellos que están hechos por el ser humano, como los puentes, los caminos, las calles, los edificios, puertos y los cultivos que realiza el hombre. A ver, veamos la siguiente imagen. ¿Cuáles serán los elementos culturales? A ver, observen un poquito esta imagen y piensen cuáles serán los elementos culturales, o sea, los que el hombre realizó. Sí, ¿cierto? El puente es un elemento cultural porque el hombre lo creó, no es que la naturaleza lo puso ahí. ¿Cuál otro? Los edificios, ¿cierto? Los edificios fueron creados por las personas, así que es un elemento cultural. Y la montaña que ya
¿Qué está ahí atrás? ¿Elemento natural o cultural? Sí, cierto, es natural porque la naturaleza lo hizo. Entonces, lo natural es lo que la naturaleza realiza y lo cultural es lo que está hecho por el hombre. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que en un paisaje está formado por elementos naturales y culturales. Los elementos naturales corresponden a los elementos de la naturaleza, como los ríos, las montañas, el mar, la vegetación y la fauna. Y los elementos culturales son los que están hechos por el hombre, por el ser humano, como las casas, los caminos, las calles, los puentes, los cierres también, entre otros. Entonces, todos estos elementos forman un paisaje, se van mezclando ambos. Y miren, ¿saben cuál será la tarea de esta semana? Ustedes van a tener que dibujar y pintar en su cuaderno de historia un paisaje, el que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, busqué un dibujo para que ustedes pudieran ver cuál es la idea. Por ejemplo, yo dibujé este paisaje, donde puse montañas, puse un sol, un puente, un río, un camino, unos árboles, una vegetación, un cierre, ¿cierto? Entonces, ustedes lo van a dibujar en su cuaderno, después lo van a pintar y abajo van a hacer esto, donde van a dividir y van a escribir elementos naturales y en el otro elementos culturales. ¿Y qué van a hacer? Van a escribir por lo menos 3 elementos naturales y 3 elementos culturales. Por ejemplo, acá yo en los elementos naturales puse el río, montaña y vegetación. Y en los elementos culturales puse el cerco, un puente y el camino, que fueron los que fueron creados por el ser humano. Y cuando lo hayan terminado y lo hayan pintado, recuerden que tienen que pintarlo, le van a tomar una fotografía a su cuaderno y nos van a enviar al correo de la Miss Patty y al mío para poder revisarlo. ¿Trato hecho? Excelente. Y eso ha sido todo por hoy. Fue cortito, pero muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Adiós.